habíamos terminado la clase pasada con una pregunta que no tuvimos tiempo de respondernos y que, como habíamos analizado el capítulo 5, el principio del capítulo 5, el pasaje donde nos relata lo sucedido con un matrimonio, Ananías y Zafira, ¿no? Hay muchas preguntas que podemos hacernos respecto de este pasaje y la principal es qué nos deja a nosotros como enseñanza o cómo tenemos que tomarlo. Y una de esas preguntas era si este acto de juicio divino no tiene más que ver con el espíritu del Antiguo Testamento que con el espíritu del Nuevo Testamento, ¿no? Algunos dicen, acá nos encontramos con la muerte de dos personas en medio de su pecado, que no tuvieron tiempo, no se les dio tiempo para el arrepentimiento. Más bien tiene un juicio inmediato que parece que no coincide con la manifestación de la gracia, de la misericordia, ¿no? Tal cual, ¿no es cierto? A mí me choca en ese sentido este pasaje, por eso me lo pregunto. Y algunos han hecho la comparación con el pasaje de Jacobo y Juan, cuando querían pasar por Samaria y los samaritanos rechazaron a Jesús y no lo dejaron pasar por Samaria, directamente desde Galilea a Jerusalén, o al revés, creo que era de Jerusalén a Galilea. Pero, y entonces Jacobo y Juan dijeron, maestro, ¿querés que hagamos bajar fuego del cielo para que los consuman a estos irrespetuosos? Y Jesús los reta severamente y le dice, ¿de qué espíritu sois o qué espíritu tenéis? ¿No? Entonces dice, bueno, ¿y no se contradice acá esto? Porque acá hay un juicio ejecutivo. Hay un autor, comentarista antiguo, muy conocido, muy respetado, de apellido Bengel, o Bengel, que se hace esta pregunta. Él compara con Lucas 9:52 sería ese relato, y él dice, bueno, pero en ese caso Jacobo y Juan estaban motivados, que es lo que Jesús quiere corregir con su reto, estaban motivados por su irritación, su enojo carnal. En este caso Pedro está motivado por el Espíritu Santo, porque vemos que es el Espíritu Santo el que le revela a Pedro lo sucedido y la artimaña que se habían confabulado marido y mujer. En segundo lugar, podemos ver que los samaritanos tenían absoluta ignorancia de quién era Jesús, más allá de lo que habían podido escuchar o saber, no lo podían reconocer en toda su dimensión. Y este matrimonio sí, porque se habían convertido y habían tenido manifestación del Espíritu Santo. Entonces era como que esto es más a conciencia, entonces merecía un juicio especial. Sí. Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia de ninguna manera. No saben ustedes si se someten, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Estamos sí bajo la gracia, pero yo papá que quería puntualizar ahí, destacar que también, si bien están bajo la gracia, pero tenían que ser respetuosos, tenían que ser serios, tenían que ser respecto a su vida personal, ¿no? No me sale bien la que quiero significar, pero... ¿Cuál fue el pecado en sí? Mentirle al Espíritu Santo, pretender mentirle al Espíritu Santo. Porque ese dice, ¿por qué
mintieron, porque no mintieron a los hombres, sino mintieron a Dios. Pretender, simular para quedar bien, hacer como que ellos eran generosos y en realidad no lo eran, ¿no? Se querían quedar con y quedar bien con ellos y con ellos mismos y con Dios y con la iglesia. Después tenemos que tener en cuenta, según dice Bengel, el contexto. Estamos hablando de la iglesia primitiva, la primera iglesia, ¿no? Donde no había mucha revelación y las cosas se hacían de una manera bastante, se puede decir, ejecutiva, rápida, ¿no? Bengel también dice que, porque uno dice, bueno, ¿a dónde fueron estos dos? ¿Al infierno? ¿No? ¿Eran cristianos o no eran cristianos? Vieron una cantidad de preguntas que salgan. ¿Se habían convertido o no se habían convertido? ¿No es cierto? ¿Viste? No se les ocurre todas esas cosas. Entonces, Bengel, por ejemplo, dice que esto fue un castigo en su cuerpo que no necesariamente significa la condenación de su alma. Como Pablo llega a decir en algún momento que fue entregado a Satanás para que sea salvada su alma. Cosas que tienen su misterio, ¿no? Una cosa que hay que comparar, que yo me acordé, en 1 Corintios, por ejemplo, versículo 11, capítulo 11, versículo 30, dice, el 29 dice, porque el que come y bebe indignamente la cena del Señor, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes, y muchos murieron, muchos duermen por comer la cena del Señor indignamente. Enfermos y muertos. Acá también vemos como si fuera algo que tiene que ver, ¿no es cierto? Bueno, yo ya les tiro un montón de ideas. ¿Qué opinan ustedes? Vicente ya opinó. O sea, ¿cuál sería la conclusión, Vicente, de lo tuyo? ¿Tú? Sí, está bien, pero acá estamos hablando de un juicio. Bueno, eso es claro, eso lo dijimos, ¿no? Sí, eran conscientes y se confabularon. ¿Vieron que se confabularon? Lo estudiaron los dos. Vos decís tanto, vamos a decir tanto, y se pusieron de acuerdo. Sí, era una nueva etapa. Pero en este caso, a la iglesia tiene que trabajar con el Espíritu Santo como para hacer semejantes cosas. Pero no se ve que pase así. Hay cristianos que cometen pecado terrible y no cae un rayo ni se mueren súbitamente. ¿No? Sí, algunos dicen enfermos y debilitados, dice Pablo, hablando de la cena del Señor, como diciendo, tomando indignamente. También algo importante, no respetando o tratando de engañar al Espíritu Santo, tomando, qué sé yo, sin limpiarse el corazón, tomando la cena indignamente, sin ser dignos, ¿no? ¿Alguna idea más? ¿No? Gabriel Portillo tiene ganas de decir algo. Yo lo veo en sus ojos. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué opinas vos? ¿Son qué? Sí. Eso dice Bengel también, sí. Algunos también dicen que tuvo un efecto evangelístico porque provocó temor en la gente.
Claro, por eso... No es que lo que ellos decían era pavada, sino que, como decía Pedro, lo que hemos visto y vivido de eso hablamos, y es verdadero. Entonces, para que todo, para un testimonio para todos, para que todos se den cuenta de que no, claro, esto es serio, sí. Sí, sí. Y eran señales que le seguían. Claro. Así como las sanidades, esto fue notorio a todo el mundo y provocó... Se murió. Una enfermedad, algo, como uno siempre espera que alguien se muera porque o re viejo, pero no, murieron. Por su pecado en juicio, claro. En conclusión, yo estoy con el autor del libro que yo sigo, los dos autores que se llaman Schroeder y Bonnet. Ellos plantean todos estos casos y algunos que yo los vi en otros libros, pero ellos dicen, es necesario dos cosas para tener en cuenta, porque también hay una discusión si fue Pedro, porque algunos le atribuyen un poquito a Pedro, que usando el poder del Espíritu Santo se le fue un poco la mano, ¿no es cierto?, en su juicio. Entonces, lo que ellos dicen, tenemos que tener en cuenta dos cosas. Con esto concluyen. Que este juicio fue una acción directa de Dios. Pedro fue simplemente un instrumento. Es decir, fue el Espíritu Santo el que le reveló a Pedro el pecado de estas dos personas y bla, 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 y todo lo que continuó. Primero. En base a eso, dice que es una acción milagrosa de Dios, especial, teniendo en cuenta el contexto de la primera iglesia y, como decía Dina, de respaldar la autoridad de los apóstoles, pero es una acción que en realidad no tenemos que buscarle explicaciones, porque es una acción de Dios. Todo lo otro nos enredamos cuando queremos explicar algunas cosas de Dios que en realidad, bueno, nos chocan en la cabeza, ¿no? Entonces, después de todas las conclusiones que es lícito hacer, que podemos preguntarnos y podemos buscar alguna respuesta, pero la respuesta no está en el texto. ¿Me explico? Como siempre le digo, si no está en el texto, podemos opinar, podemos decir, pero no podemos concluir en algo. ¿Qué podemos concluir? Esto es una acción de Dios. No le vamos a encontrar una explicación certera, podemos tener ciertas ideas, ciertas apreciaciones y consideraciones. Es una acción que no la podemos imitar, ¿entienden? No podemos imitar lo que hizo Pedro, tratando de condenar a todos los pecadores, porque al final ni nosotros vamos a quedar. ¿Me explico? Nos vamos a morir todos. Porque todos estamos en condiciones donde fallamos, donde en algún momento patinamos, donde algún momento escondemos. Entonces, estamos en la etapa de gracia. Estamos en una etapa muy, muy distinta a la que estaba esta primera iglesia, porque tenemos una teología, una doctrina, para no decir teología, una doctrina ya asentada, consolidada, sabida. No necesitamos sacudones así espectaculares para mantenernos. Entonces no podemos imitar esta acción, tampoco criticarla, sino que nos debería producir lo mismo que les produjo a todo el resto: temor y temblor. Es decir, hay cosas que tenemos que tener cuidado, ¿no? A veces manejamos nuestra vida y el pecado y cosas con mucha liviandad, decir, bueno, hay cosas que, cuidado, porque hay cosas que no se entienden, por ahí no se pueden explicar, pero tienen consecuencias. Entonces, el temor y el temblor es parte de la característica de un hijo de Dios, es parte de la característica de aquel que entiende algo. Cuando uno empieza a entender con quién nos estamos relacionando, quién es Dios y quiénes somos nosotros, nos agarra un poco de temor y decir, bueno, pará, ¿no? Tengo que ver, tengo que analizar ciertas cosas y tener cuidado. Me podré equivocar, la misericordia es grande, pero tener cuidado. Pero de alguna manera, son cosas que quedan un poquito así en el misterio. Y yo les propongo que un día, cuando estemos allá, le preguntemos al Señor, ¿cómo fue esto? ¿Qué pasó acá? Y sí, y bueno, ahí vamos a poder hablar, si están allá Ananías y Zafira, le preguntamos a ver qué pasó. ¿Cómo fue? ¿Me explico cómo sería una conclusión? La Biblia no dice cuál es la conclusión, entonces nosotros no tenemos derecho a concluir. Más allá de esto, temor y temblor. Observar.
Sí podemos hacer ciertas consideraciones como las hicimos porque sí creo que nos ayudan a entender un poquito lo que pasó. Bien, cerramos con esto el pasaje que va hasta el versículo 11. Nos tocaría el versículo 12 al 16, donde nuevamente Lucas, y por tercera vez, Lucas nos cuenta un poco de cuál era la situación general de la iglesia en ese momento, ¿no? Fíjense que en la primera vez, en Lucas 2, después lo vemos en Lucas 4, ahora lo vemos en Hechos 5, pero cada vez es mayor el estado de la iglesia, la manifestación del poder, y siempre son dos cosas, Dice, por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón, es decir, en el templo. En las 3 veces que Lucas nos menciona el estado de la iglesia, menciona estas dos cosas. Manifestaciones portentosas del Espíritu Santo y la unanimidad. Ahí está esa palabra. Unanimidad. Que el mismo Espíritu Santo provocaba. Unánime juntos, como decía acá, eran de un solo corazón y una alma, ¿no? Esas es más o menos las expresiones de Lucas en este libro para mostrarnos cuál era la situación interior, a pesar de que nos encontraron hechos como el de Ananías y Zafira, y vamos a encontrar otros hechos también, acá nomás en el capítulo siguiente, ¿no? Hechos que dicen, parecía... Cuando nos dice de un solo corazón, y eso me parece que fuera toda una pintura hermosa. Y después, como yo les decía, nos encontramos que la iglesia estaba formada por personas, por gente, por seres humanos. Bien, cuando lleguemos, después les puedo contar una anécdota mía, pero ahora vamos a seguir acá. Fíjense que dice, de la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Esto no es más que la respuesta de Dios a la oración de los apóstoles y de todos los que estaban con él, en el capítulo 4, versículo 29. ¿Se acuerdan que decía, ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con denuedo hablen la palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre del Santo Hijo Jesús, ¿no? Es la respuesta. ¿Qué vemos ahora? Que se manifestó un poder de Dios, del Espíritu Santo por medio de los apóstoles, tremendo, porque fíjense que, ahora nos hace un paréntesis en el versículo 13 y 14, pero vamos a ver cómo venían de otras ciudades a recibir las sanidades y a participar de esta tremenda manifestación del poder de Dios. Estaban todos unánimes. Entonces tenemos... ¿Dónde estaban unánimes? En el pórtico de Salomón. Ahí se juntaban. Y ahí se juntaban, en esa parte, en ese pórtico del templo, se ve que ahí se juntaban y se congregaban los cristianos, y ahí se sentían todos juntos, se sentían partes de una misma cosa, y por medio de los apóstoles se manifestaban grandes señales y prodigios. Esa era la condición. Se juntaban en el templo, no tenían otro lugar. Después se juntaban en las casas. Dice el versículo 13, de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y acá sí que parece confuso, porque fíjense, dice, de los demás. ¿Quiénes son los demás? Los que no eran creyentes, ¿no? Porque habla de los creyentes que se juntaban ahí. Entonces, de los demás, los que no participaban de ese grupo. No creyentes que vivían en Jerusalén y que también iban al templo, porque ellos iban a las distintas horas de oración, que era el rito normal del judaísmo, ¿no? Así que los demás, ¿qué pasaba con los demás? Ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Estaban allá los muchachos en el pórtico de Salomón, todos los cristianos, y Pedro y Juan y los otros apóstoles predicando y sucediendo cosas maravillosas, y los miraban aparte, no se atrevían.
Qué raro, ¿no? No se atrevían, es como que ahora había, y más, creo yo, más después de lo sucedido con Ananías y Zafira, más respeto, ¿no? Es como que había un grupo de personas que no se atrevía a juntarse si no era de corazón sencillo, los respetaban. Pero más, dice, nos encontramos con un tercer grupo. Primer grupo, los que se reunían en el pórtico de Salomón. Segundo grupo, los demás que no se atrevían a juntarse. Más el pueblo los alababa grandemente. Es decir, este grupo que dice los demás no eran parte ni de los creyentes ni del pueblo. ¿Me explico? Este grupo de los demás evidentemente era un cierto nivel de habitantes de Jerusalén que tenían más que ver con todo el movimiento religioso y estaban más del lado de los fariseos. Lo que dice que no se atrevían a hacerle nada, no se atrevían ni siquiera a acercarse. Pero el pueblo en general, la gente pobre, sí que se acercaban, porque los necesitaban, porque venían como cuando seguían a Jesús, trayendo a sus enfermos, viniendo ellos enfermos, endemoniados, porque fíjense, que leo el 15, tanto dice que hacían, acá es lo que dice que el versículo 15 en realidad debería continuar del 12, es como que habría que poner entre paréntesis el versículo 13 y 14, puede ser, ¿no? Si vemos la cronología del relato y inclusive la estructura gramatical, fíjense que dice, tanto que, leo el 14, los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Muchos creían. Esos que creían evidentemente no eran de ese grupo que no se atrevían a acercarse, sino que eran de ese grupo del pueblo que los alababa grandemente. ¿Estamos? Tres grupos. Los creyentes, ahí en el pórtico de Salomón haciendo sus locuras, parte del pueblo, de la gente, los demás que estaban en el templo no se atrevían a acercarse, los miraban de lejos. Y después tenemos un pueblo simple, sencillo, que los alababa grandemente porque hacían grandes prodigios y milagros, así como lo alababan y lo seguían a Jesús. Y muchos de ese pueblo que los alababan grandemente creían en el Señor y aumentaba más el número así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos. ¿Vieron como que hay una desconexión gramatical acá en el relato? Tanto, yo diría, y por mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, tanto que sacaban a los enfermos. ¿Me explico? Ahí yo añadiría, es como que, ahora no sé por qué Lucas lo puso así, yo no voy a criticarlo a Lucas. ¿Quién soy yo para criticar a Lucas, no? Pero es para entender el texto, me digo, ¿no? Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, en camillas, para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Sí, Pedro y Juan. Juan está siempre con Pedro, pero ni se lo escucha. Acá escuchamos solo a Pedro, ¿no? Pero los demás apóstoles estarían... No sé, pero Pedro era la voz cantante. Evidentemente que Pedro era el protagonista y los demás también harían milagros, porque Jesús repartió a todos, pero a Pedro tenía una cosa especial. Pedro dice, a ti te daré las llaves, y vaya que sí, le abrió la puerta a los judíos y después vamos a ver cómo le abrió la puerta a los gentiles, Pedro, ¿no? Porque por Pedro de Cornelio vamos a encontrar la entrada de los gentiles a este maravilloso mundo del reino de los cielos. Ahí se cumple, ¿no? en la vida de este hombre. Ahora fíjense, dice que se sanaban. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos
para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus malignos, y todos eran sanados. No sé si todos eran sanados tiene que ver con el versículo 15 o solo se refiere al versículo 16. Pregunto nada más. Porque no nos aclara Lucas que dice, y cuando pasaba la sombra de Pedro eran sanados. La idea es que había tanta gente que ya Pedro no podía orar por todos, porque era mucha la gente. Imagínense lo que era así, era que Jesús no tenía tiempo ni para, se tenía que escapar al monte para poder estar solo, orar y descansar un poco, ¿no? Pedro le estaba pasando lo mismo. Bueno, acá era un grupo más grande, ¿no? Era un poco más mano de obra. Pero ustedes dicen que la sombra de Pedro sanaba. ¿Qué se le metió? ¿A quién se le metió en la cabeza de decir, bueno, no puedo llegar a Pedro porque hay mucha gente, aunque sea que la pase la sombra? Fíjense lo que dice el capítulo 19 de Hechos, versículo 12. Acá hablando de Pablo, ¿no? Dice, y hacía, el 11 dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, los paños de Pablo, parte de la ropa de Pablo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. ¿Vieron? ¿Qué iba el Espíritu Santo en el pedazo de trapo? No, creo que la cosa tiene que ver con lo que ustedes dicen. No sé si Susi, con la fe, con la fe de cada uno. Y Dios respaldaba esa fe, de alguna manera, ¿no? Así como bien decís vos con la mujer que tocó el manto. Si tan solo tocara el borde del manto, seré sana. ¿Y qué le dijo Jesús? Tu fe te ha salvado, ¿no? Esa fe, Dios responde a esa fe, por más que a veces pueda ser elemental, absurda o lo que sea, Dios responde y avala esa fe y suceden cosas. Tal vez después cuando va pasando el tiempo, uno va madurando y va teniendo otro tipo de fe y ya, ¿me explico? Pero esa fe sencilla es la que se necesita. La fe sencilla, la que no pregunta mucho. La que dice cualquier cosa que lo logre. Porque acá algunos críticos dicen, no, acá es más bien tiene que ver con la superstición de la gente, ¿no? Yo creo que con la desesperación de la gente. Pero y viendo el poder que había en Pedro, básicamente que se lo menciona, yo creo que eso es lo que generaba la fe. Volviendo al tema de Ananías y Zafira, uno de los puntos que a mí me hace pensar es cómo ese hecho, ese juicio ejecutivo de Dios, provocó en las personas ese temor, como decía Dina, ese reconocimiento de una autoridad de algo que viene de arriba, ¿no? Que también después termina en una fe y en una idea de que aunque sea la sombra lo va a curar, y la sombra terminaba curando, ¿no? Así como la ropa de Pablo terminaba provocando milagros. Bien. Y, sí. Dios permitía que pase esto. Se sabe mucho porque la propagación del evangelio también, porque dice que venían de todos lados. Venían de todas partes. Venían de todas partes. Fíjense eso, decía, y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén y trayendo los enfermos y atormentados de espíritus inmundos, todos eran sanados.
Bueno, ese es el cuadro en donde precede el relato del versículo 17. ¿Cuántos estamos? Nos quedan unos 10 minutos por ahí. ¿Me bancan 10 minutos más? Vamos. Entonces, y acá nos encontramos con un conector gramatical, un conector. Por eso, fíjense, cada vez que de estas tres veces que Lucas hace un resumen de cuál era la situación, nos cuenta lo que viene después. Y nos junta, nos hace como una consecuencia. Entonces no podemos despegar el relato del resumen de Lucas. Dice, entonces, viendo semejante situación, los muchachos reunidos en el pórtico del templo, en uno de los pórticos del templo, Pedro, Juan y los apóstoles enseñando al pueblo. Eso era una cosa grave. Y aparte no era legal, ellos no podían enseñar al pueblo. ¿Quiénes enseñaban al pueblo? Los sabios. ¿Qué iban a enseñar al pueblo? Ellos no podían enseñar al pueblo. Aparte, era el respaldo de un montón de señales, milagros. Venía gente de otros lugares a escuchar a estos tipos y a traer los enfermos y los endemoniados. Algo había que hacer. Esto ya no se toleraba más, porque encima le venían a cacarear en el mismo templo. ¿No es cierto? En el mismo templo. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Siempre se atribuye a los celos. Cuando actuaban en contra del Señor también, los motivaban los celos. Esos celos los llevaban a un odio irracional, que Jesús podía hacer un milagro como la resurrección de Lázaro, y aún así no podían ver, ¿no? Cuando uno está cegado por la incredulidad. Estos muchachos no había milagro que les moviera Así que se llenaron de celos y decidieron tomar cartas en el asunto, a tomar alguna medida, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en una cárcel pública. ¿Ya les habían advertido o no? ¿No habían estado frente al jurado este? Bueno, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándole, les dijo: id y pónganse en pie en el templo. No es que decir, váyanse y escóndanse. No, vayan al templo otra vez y anuncien al pueblo todas las palabras de esta vida. Qué raro, ¿no? El mensaje. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Yo, si me escapo de la cárcel, me borro, ¿no? Me escondo. No, vayan otra vez ahí donde los pusieron presos. Fíjense, ven todo este movimiento extraordinario. Vuelvo a insistir, no nos salgamos del contexto de la primera iglesia. Hoy nosotros tenemos mucho más herramientas que ellos tenían. Así que acá había manifestación sobrenatural impresionante, una tras otra. Un ángel de Dios. Primero, ¿permitió Dios que los pusieran presos? Sí, para poder librarlos. Qué cosa, ¿no? Permitió para poder librarlos. Y después mandó el ángel. Y yo no sé cómo fue la cosa, porque ningún guardia vio nada ni escuchó nada. Y estuvieron ahí todo el tiempo. Y ellos estaban adentro, seguramente con algún cepo o al fondo. Nadie vio nada, pero los tipos al otro día estaban predicando, enseñando. Esa es la palabra, insoportable. ¿Y saben lo que enseñaban ellos? Que los fariseos habían matado al Mesías. ¿No? ¿Vieron que cada predicación de Pedro, en los dos ejemplos que tenemos, siempre decía, y así ustedes fueron cómplices con todos los fariseos de matar al Mesías?
Mamita, ¿no? Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel. Armaron otra vez el juzgado con todos los jueces y con todos los ancianos de testigos. Vayan a la cárcel y tráiganme a los reos, dice. Y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos los apóstoles. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los encontraron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardias afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos adentro. Qué tremendo milagro, ¿no? O sea que el ángel no abrió y cerró. Aprendan, abren y cierran las puertas. Dejó todo así. Yo no sé si estos muchachos se habrán dormido, los que estaban en la puerta, cuidando, los guardias, pues no vieron nada. Estaban ahí. Bueno, abran, ¿fueron nadie? Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar todo esto. Esto ya se está poniendo complicado, ya se les puso la piel de gallina, ¿no? Pero viniendo uno les dijo esta noticia: he aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. La pelotita. Esto sí que les golpeó a los muchachos, esto a los jueces, ¿eh? Porque uno dice, ¿para qué? Fíjense qué pasó después. Cuando entonces fue el jefe de la guardia de los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Pero al final, ¿para qué los libró si ahora otra vez presos? Estaban presos, los libró, ahora otra vez presos. Cosas raras, ¿no? ¿No le parece? Yo hubiera hecho, qué sé yo, que ya no queden más presos, que queden libres para poder... No, ahora sí, porque ya se habían juntado todo el juzgado completo, con testigos y con todos los oficiales ahí, y no tenían reos. Saben que hay muchos que dicen que esto es una confusión del relato, de la tradición, mezclado con alguna leyenda, y que tiene que ver, vieron que después vamos a encontrarnos con que también Pedro fue encarcelado y fue liberado milagrosamente más adelante, ¿no? En los siguientes capítulos. Entonces dicen que este hecho tiene que ver, porque ¿cuál sería la idea de que fueron librados tan milagrosamente para después volver a ser encarcelados? Parece que no tiene sentido. Como que fue una sola vez y después en el ideario popular de que se mezcla con superstición y leyenda, qué sé yo qué, la gente que le pasó el dato a Lucas se confundió de recuerdo y mezclaron las cosas, ¿no? Algunos comentan así, pero en realidad no tienen nada. Si vemos el otro relato, es muy diferente a este. El contexto, en cómo fue. La pregunta es: ¿para qué todo esto? ¿No? Fueron tomados presos, liberados de una manera tan espectacular y vueltos a encarcelar. No solamente encarcelar, fueron traídos al juicio, ¿no? Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó lo que es natural preguntar, lo que yo le hubiera preguntado a estos chicos. ¿No les mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y encima nos quieren echar a nosotros la sangre de ese hombre. Eso es lo que les molestaba, que encima le echaban la culpa a ellos de haber asesinado al Mesías. Ellos hablan de ese hombre con desprecio, que era un reo, ¿no? Encima ustedes cuando enseñan nos echan la culpa de haber matado a ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer
a Dios antes que a los hombres. Estos que critican y que dicen que no puede haber ocurrido este milagro en esta situación, dicen, si los llamaban a juicio, lo primero que le tenían que haber preguntado es ¿cómo salieron? ¿O qué hacían allá? ¿Cómo fue? Y claro que ni se animaron, porque no les convenía, porque estaban resaltando un milagro que ellos no lo querían ni reconocer, ni hablar del tema para no reconocerlo, porque en cuanto lo empezaban a considerar, iba a ser cada vez más para que se le ponga la piel de gallina, ¿no es cierto? Claro. Fíjate el nivel, lo que es la incredulidad, el nivel de estupidez, ¿no? Y pasa con personas, a mí me ha tocado hablarle del Señor y todo. Dice, todo que sí, pero no. No hay manera. No hay manera, no hay manera y no hay manera. Es como de seguir tirándole margaritas a los cerdos, ¿no? No hay... La incredulidad le enceguece directamente. Y me dice, bueno, así me dijo mi ex compañero mío de facultad, bueno, yo te respeto, está todo, me gusta que vos seas así, que vos creas, pero yo no. El segundo grupo, ahí. Me encanta, yo te respeto, me encanta, sí, lo veo, pero no, otra cosa. ¿Qué cosa, no? Pero siempre fueron así, ¿no? A mí lo que más me llama la atención, esos fariseos que fueron testigos, por ejemplo, de la resurrección de Lázaro, fueron testigos los desgraciados. ¿Y de qué enseñaban la ley de Dios y qué otra cosa tenían para...? Y bueno, y el cumplimiento. Fíjate que ellos sabían con el tiempo, los fariseos, básicamente, cuando ellos estuvieron tantos años en Babilonia, no tenían el templo, se aferraron a la ley, a los profetas, y después el cumplimiento se tenía que hacer con un montón de ridiculeces que Jesús mismo critica, ¿no? Que terminan colando el mosquito y tragándose el camello. Y tradiciones que ellos interpretaban la ley, interpretaban a los profetas, ¿no? Bien, seguimos acá con el relato, que ya nos quedan 2 minutos. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, yo para terminar con esto y después continuaremos la semana siguiente, es ¿por qué permitió Dios que los encarcelaran, los soltó milagrosamente y ahora lo volvieron a agarrar? Pero no es lo mismo, porque ese milagro, fíjense cómo los moderó a estos muchachos, a los jueces, No era lo mismo. Ellos vieron y fueron testigos de algo que no quieren ni hablar, ni mencionar, ni pronunciar. Pero, cuidado, tranquilo, que acá tenemos que considerar las medidas que vamos a tomar. Porque esto tiene un olor raro, no es normal, ¿cierto? Y vamos a ver cómo termina el desarrollo del texto. No lo lean, así después se sorprenden. O hagan después que se sorprendan. Cómo sigue el desarrollo del texto, cómo vemos bien marcado esta actitud. Ese milagro Dios lo hizo y le hizo mella a estos muchachos, a estos jueces. Por eso no tomaron medidas mucho más drásticas que en un momento de exasperación, ¿no? Y pensaron tomar. Cuando vieron ese milagro, es como que tuvieron cierto escozor que les hizo frenar. Así como a la gente esa, dice, y los demás no se atrevían. Ellos algo tenían que hacer, pero no se atrevieron a ir más allá, que tenían la autoridad para hacerlo, ¿no? A ellos les hizo frenar y a nosotros les hizo... Uy, a los apóstoles, por eso Pedro contestó como contestó. Pedro contestó como contestó porque el tipo, qué vivo, qué vivo, ¿no? Bien, concluimos entonces.